El alma incumplida. Una de las funciones más antiguas de las iglesias o santuarios es la de ser centros de peregrinaje. Antiguamente, las grandes catedrales y santuarios eran visitados por ser depositarios de reliquias de santos o relacionadas directamente con Jesús, la Virgen o el momento de la crucifixión. Como ejemplo de lo anterior, en Europa podemos encontrar santuarios como el de Santiago de Compostela, en España, que conserva las reliquias del apóstol Santiago del Mayor. En Alemania se encuentra la Catedral de los Reyes Magos, poseedora de las osamentas de estos personajes universalmente conocidos. En Turín se puede encontrar el Santo Sudario, que se cree cubrió el cuerpo de Jesús después de la crucifixión y antes de la resurrección, entre otros. México, cuya población es principalmente católica, tiene 3 santuarios de gran importancia como centros de peregrinaje. La Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, donde se venera a la Virgen de Guadalupe. El santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco, y el santuario del Señor de Chalma, en el estado de México. La imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos, que es la que nos referimos en este relato, es famosa desde el siglo XVII por milagrosa y por ser abogada de las causas difíciles. La Virgen se ha convertido en una de las imágenes más visitadas. Su templo siempre está lleno de flores, velas y exvotos que narran los favores recibidos por su intercesión. Hay incluso fieles que prometen visitar a San Juanita, aunque sea una vez al año. Hace algunos ayeres, en la década de los años 50, un joven llamado Felipe Suárez realizaba una peregrinación a San Juan de los Lagos. Su finalidad era la de agradecer a la Virgen el haber conseguido empleo para poder casarse con su novia en México. Felipe había prometido llevar a la imagen una veladora, escuchar misa y dar limosna a quien le pidiera una vez llegado al pueblo. Con gran alivio caminaba Felipe lo que el guía de la peregrinación había anunciado como los últimos 3 kilómetros antes de llegar a la entrada de la ciudad. En el camino, una mujer de edad mayor se le acercó y comenzó a platicar con él sobre el pesado recorrido. Felipe comentó con la anciana el propósito y las causas de su peregrinaje. Se sentía aliviado de haber cumplido con la Virgen, pero miraba extrañado que la anciana cargaba con lo que parecía un pesado costal, de aquellos que anteriormente eran utilizados para guardar el azúcar. Su piel, a pesar de ser la de una mujer mayor, irradiaba cierto brillo, como si fuera iluminada desde dentro. Sus ojos cafés eran melancólicos, lo que Felipe relacionó con la edad. Su vestimenta era extraña, ya que parecía que estaba solo envuelta en un camisón o un vestido muy suelto de color pálido, casi blanco, que aunque parecía antiguo, reflejaba ser una prenda valiosa, pues en los puños y en el cuello resaltaban sendos bordados con un ribete color dorado, ya opacado por el tiempo. El cabello de la anciana estaba recogido en un chango bajo, casi en la nuca, detenido por un broche también antiguo, en cuya base resaltaba la figura de una rosa esmaltada de color blanco flanqueada por 2 mariposas rosadas a punto de emprender el vuelo. Sus manos eran pálidas y sus uñas estaban pintadas de color rosa pálido, un tanto desgastado ya que dejaban ver el reciente crecimiento de las mismas. Felipe pensó que la anciana era una mujer acaudalada, puesto que usaba relucientes pulseras de perlas, grandes y elaborados anillos de oro adornados con piedras preciosas, y un camafeo también engarzado con perlas. La tela del velo que cubría su cabeza parecía haber sido bordada a mano con gran talento. Felipe observaba a la mujer y lo que más le inquietaba era que se trataba de una persona de edad avanzada, ricamente ataviada, que realizara la peregrinación sola y con un costal tan pesado al hombro. La curiosidad lo venció y le preguntó: ¿Viene sola? A lo que la mujer respondió: Sí, joven, vengo sola porque desde hace mucho tiempo había prometido venir a ver a la Virgen. Es que me ha concedido varias gracias y mucha fortuna. Ojalá yo hubiera podido venir antes, pero cosas que pasan. Felipe caminaba más alegre porque cada vez faltaba menos para llegar al santuario. De repente se sintió cansado
Y cuando intentó sentarse a la orilla del camino para descansar, la anciana le dijo con voz enérgica: No flaquees, hijo, o te puedes arrepentir. No es hora de descansar, sino de llegar a dar gracias a la Santa Juanita. Felipe se extrañó del cambio de actitud de la anciana, ya que al principio le había parecido muy apacible y amable, pero le hizo caso y continuó con su caminata. Muy pronto se hizo visible el santuario de la Virgen. Por fin entraron a la ciudad de San Juan de los Lagos. Felipe volteó a ver a la anciana un tanto sorprendido, ya que la vitalidad que la había caracterizado desde que ambos se encontraron parecía haberla abandonado. Ahora su ropa había perdido el brillo que antiguamente relucía. Su piel ya no parecía tan blanca, sino más reseca y cetrina. Su cabello ya no brillaba por las canas, se había opacado, y sus joyas tampoco relumbraban. Además de que ya no caminaba con agilidad, como al inicio. Felipe se dirigió a la anciana y le dijo: ¿No quiere que le ayude este último tramo? La anciana vaciló un poco, pero sus ojos brillaron mientras contestaba: Gracias, hijito. Sí me gustaría. Felipe cargó el costal y siguieron su marcha. Al llegar a la entrada de la iglesia, volteó a ver a la anciana que caminaba a su lado, pero no la encontró entre todos los peregrinos, que aliviados llegaban después de un largo viaje al santuario a cumplir su promesa. Buscó entre toda la gente el rostro de la anciana, pero no la vio. Las campanas tocaban anunciando la misa que estaba por empezar, así que Felipe entró al templo pensando que quizá la anciana ya estaba ahí. Una vez dentro de la iglesia, Felipe participó de la misa, agradeciendo a la Virgen lo que había hecho por él. Se sentía aliviado por haber cumplido su promesa y alegre por poder casarse con su novia, tanto que de momento olvidó a la anciana. Al terminar la misa, Felipe salió del templo, pero no encontró a la dueña del costal. Por un momento pensó en abrirlo para ver si traía alguna identificación o algún objeto con su nombre, pero estos pensamientos fueron interrumpidos por el chofer del autobús que le dijo: Joven, el autobús sale en 1 hora, no se le vaya a hacer tarde. Felipe asintió y contestó: Claro, ahí estaré, no se preocupe. Dio algunas vueltas por el atrio mientras veía cómo transcurría el tiempo en el reloj de la catedral. Cuando faltaban 40 minutos para que el autobús partiera, decidió dejar el costal en la sacristía por si la anciana preguntaba por él más tarde. Al entrar en este oscuro y lúgubre sitio, se sintió sobrecogido. En las paredes colgaban exvotos y daban cuenta de los milagros realizados por la Virgen a gente de todos los lugares y de todas las condiciones sociales. Absorto en sus pensamientos, no prestó atención al sacerdote que entró al lugar después de pasar casi 1 hora realizando confesiones, hasta que éste le habló. ¿Necesitas algo, hijo? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Felipe volteó y vio al sacerdote, que era un hombre de edad avanzada, cuyos ojos reflejaban paz y calma. Tengo que pedirle algo, padre. Es que me encontré a una mujer que también caminaba como yo hacia el templo, y le ayudé con este costal, pero ella desapareció al entrar a la ciudad y no la encuentro. Mi autobús está por llegar y debo irme, no puedo quedarme a esperarla más. El sacerdote preguntó: ¿No te dijo su nombre o de dónde venía? Felipe se sintió algo tonto porque en ese momento se percató que no le había preguntado nada sobre su identidad o procedencia, y contestó: La verdad, padre, no hablamos de nada de eso, y no sé su nombre ni su origen. Era una anciana ataviada con un vestido blanco y muchas joyas, pero no le puedo decir más. El sacerdote miró extrañado a Felipe, pero después sonrió y le dijo: Pues quizá encontraremos alguna pista sobre ella en el costal. ¿Estás de acuerdo en que lo revisemos? Pues sí, padre, contestó Felipe. El miedo y la sorpresa sobrecogieron a Felipe cuando las manos del sacerdote abrieron el costal y descubrieron un montón de huesos viejos y amarillentos, cuidadosamente envueltos en una tela blanca en la cual Felipe reconoció el bordado de ribetes que había observado en los puños y cuello de la anciana. El padre se sorprendió y soltó el costal, que contuvo un sonido metálico producido por los anillos y aretes de la anciana. Entonces preguntó: ¿Qué es esto? ¿Tú sabías que contenía el costal? ¿Dónde encontraste a la anciana? Felipe contestó nervioso: Es la ropa de la mujer y sus joyas. ¿Cómo puede ser?, se preguntaba mientras miraba horrorizado los huesos. El sacerdote suspiró al contestar: Esto es común aquí, hijo. Se trata de alguna persona que en vida no pudo cumplir con lo que había prometido la Virgen y ya muerta vino a realizar su promesa.
Por eso se les recomienda a los peregrinos que no hablen con desconocidos. La verdad es que aquí en San Juan de los Lagos hay más peregrinos muertos que vivos. Felipe se extrañó y le dijo: ¿Cómo puede ser? No entiendo nada. El sacerdote lo miró y sonrió mientras le decía: Gracias a ti esta alma ha cumplido su promesa. Qué bueno que la ayudaste, porque probablemente habría cargado sus huesos por mucho más tiempo si no te hubieras ofrecido ayudarla. Ve en paz, hijo. Felipe salió extrañado de la sacristía, pero regresó y preguntó al padre: Disculpe, ¿qué va a hacer con los huesos, padre? El sacerdote contestó mientras cerraba el costal: Enterrarlos, hijo, junto con los demás, junto con los de otros tantos peregrinos que hemos encontrado de esta manera. Reza por esta mujer y esperemos que logre por fin el descanso eterno. El fantasma de la Basílica de Guadalupe. Hace años había un capellán en la antigua Basílica de Guadalupe. Se dice que la persona era muy cumplida y puntual, que nunca dejó de hacer bien su tarea. En cierta época en la que el clima se volvió hostil con los habitantes de la Ciudad de México, el viento fue tan frío que hubo muchas personas que con tan solo recibir un soplido de aire gélido se enfermaron gravemente. Una de las víctimas de dicha temporada fue el capellán, que en 2 días vio mermada su salud, a tal grado que sentía escalofríos constantes y ardía en calentura. Sin embargo, incluso cuando había caído en cama por razones de enfermedad, había sido muy celoso de cumplir con su responsabilidad, por lo que a la hora que le correspondía se levantaba a hacer su trabajo, a pesar de las recomendaciones del abad y de las personas cercanas que le indicaban que debía guardar reposo. Pero éste continuó haciendo el esfuerzo de ir a las cuerdas y tocar las campanas, no dejando a nadie que lo hiciera por él. Tantas levantadas y exponerse al frío provocaron que ya no le hicieran efecto los preparados medicinales que le llevaban las ancianas. Los baños de pies fueron contraproducentes porque salía con el cuerpo caliente y regresaba en estado de choque por el cambio de temperatura. La muerte sorprendió al capellán, que había sido durante mucho tiempo el encargado de tocar las campanas de la Basílica Antigua, siendo digno de reconocimiento su empeño en continuar haciendo su labor. Pero también fue el centro de comentarios que hacían ver su inútil terquedad, ignorando las recomendaciones que le hacían, ya que si se hubiera cuidado, podría haber salido de la enfermedad. Sin embargo, desde entonces, se cuenta que hay veces en que las campanas comienzan a sonar sin motivo aparente. La gente atribuye a esto que tal vez el alma del capellán aún sigue cumpliendo con su tarea. Ya tiene tiempo que se retiraron las cuerdas para mover las campanas y el fenómeno sigue repitiéndose aún. Un animal del demonio. Tenía apenas 6 o 7 años. El hecho sucedió a finales de los 80 y lo recuerdo como si lo hubiese vivido hoy mismo. Nunca antes había contado esta historia por temor a las burlas, pero hoy me atrevo a decirlo. Esto ocurrió en una fría mañana de noviembre. Yo deseaba ir a jugar a la calle, con mis juguetes, como lo hacía todos los fines de semana. Salir con mis amigos a jugar. Por algún motivo que no recuerdo, mi madre no me dejó salir, y mi única opción era subir a la azotea de la casa. Recogí mis juguetes y obedecí las indicaciones de mi madre. El mirador que tenía desde la azotea era amplio y descubierto, y aquí y allá podía verse la ropa tendida de los vecinos del edificio, agitándose al aire. Abrí la puerta para salir a la azotea, y al hacerlo, descubrí frente a mí, posado plácidamente sobre la barandilla, a un extraño pájaro que miraba a su alrededor, como observando su próximo destino. Me fui acercando a él muy despacito, y mientras lo hacía, me di cuenta que aquel pájaro no era como los que conocía. Era un animal muy grande, del tamaño de un águila. Sus alas eran como las de un murciélago,
y su cuerpo, vuelto de espaldas, carecía por completo de plumas. En un momento dado, el animal, que debió escuchar mis pasos, giró su cara hacia atrás, y lo que vi fue tan increíble que no pude más que detenerme y quedarme asombrado ante esto. Aquel pájaro tenía una cara semihumana y su cuerpo, similar al de una persona, se posaba sobre unas patas terminadas en garras. Con esto, el animal saltó al vacío y entonces observó cómo desplegaba sus alas y se ponía a volar con un movimiento lento y armonioso hasta que desapareció de mi vista. Lo que vi fue de verdad que no fue una alucinación y que no formaba parte de una ilusión óptica que yo hubiera visto. Aquel pájaro tenía el cuerpo y la cara de un humano, y eso no hay nadie que me lo discuta. Yo lo vi y sé que fue realidad. No era alucinación ni sueño. Nunca había oído hablar de las gárgolas, y hasta que no las escuché mencionar por primera vez, jamás las asocié con este nombre. Pero en cierta ocasión, en que tuve la oportunidad de ver una de ellas, tallada en la piedra, en lo alto de una iglesia, el recuerdo de lo que había visto años antes, siendo apenas un niño, volvió a mi mente con más fuerza, encontrando en una y otra un gran parecido.